Bendiciones, mis amigos y hermanos que me están viendo en este momento. Una vez más, el pastor Santiago Escobar trayéndole un consejo bíblico. Y hoy quiero traerle un consejo bíblico acerca de la oración. Hemos estado hablando sobre la importancia de orar, la importancia de que no dejemos de orar porque nuestra respuesta viene de Dios. Las cosas que para el hombre son imposibles, Dios las hace posibles. Y la oración cambia el rumbo de las circunstancias porque en la oración hay poder. Hoy quiero hablarle de dos aspectos importantes de la oración y voy a tomar como base dos parábolas del Señor Jesucristo que están en San Lucas capítulo 19. La primera parábola está del verso 1 al verso 8. La segunda parábola está del verso 9 al verso 14. Y la primera parábola es la parábola de la viuda y el juez injusto. Y el primer concepto que está aquí muy importante que tomemos en cuenta es que Jesucristo enseñó acerca de orar y no desmayar. Dice el verso 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y luego les contó una parábola acerca de la viuda y el juez injusto. Y él contó la historia de una viuda que iba todos los días a pedirle al juez que le hiciera justicia. Y bueno, el juez dice que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, pero dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor terminó enseñando en esta parábola sobre la importancia de ser insistente en la oración. Dice, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios, dice el verso del 6 al 8, dice, y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hace una pregunta a Jesús al final de esta parábola. Entonces, pero aquí nos está enseñando el Señor sobre la importancia de ser insistentes en la oración. Así que el primer aspecto que quiero enseñarle acerca de la oración es la insistencia en la oración. Que seamos insistentes, que no dejemos de orar. Si está pidiendo usted por algo y ya lleva días orando, pues siga orando hasta que pueda mirar los resultados, porque Dios quiere ver nuestra insistencia, que de verdad tomamos en serio las cosas, que de verdad estamos en serio pidiendo algo. Entonces esto nos enseña un principio importante para obtener respuesta a nuestras oraciones, la insistencia, como esta viuda que no paró de ir a pedir al juez que le hiciera justicia hasta que el juez le respondió. Y Jesucristo dijo que así debemos de orar, con insistencia. Pero me llama la atención también la última palabra que dice el Señor en el verso 8. Dice, y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Esto me pone a pensar de que mientras más se vaya acercando la venida de Jesucristo por su iglesia, la fe se va a ir escaseando. Y es importante, hermanos, que entendamos esto. La oración es vida para el cristiano. La oración es el teléfono para hablar con Dios. La oración es el medio con que nos comunicamos con Dios. Pero esto de comunicarnos con Dios es por medio de la fe. Así que el que deja de orar es porque está flaqueando en la fe, es porque su fe va menguando. Por eso Cristo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Quiere decir que así como se va escaseando la fe, prueba de que se va escaseando la fe es que se va a ir escaseando el número de personas que se reúnen para orar. Uno de los pecados de la iglesia de hoy en día es que la iglesia, el número de personas que testifican ser cristianos
hemos descuidado la oración. Ya la gente no se esfuerza tanto para la oración. La gente le motiva más estar en los cultos de alabanza, donde la gente está danzando, gritando, pero la gente ya no quiere orar. Los cultos de oración en una congregación de 100 personas, unas 10 personas es lo más que van a los cultos de oración, porque la gente ya no está interesada en la oración y se ha olvidado de la importancia de la oración. Por eso Jesucristo dijo que cuando Él esté cerca su venida, la fe se escaseará, y prueba de ello es que la gente ya no se esforzará tanto para orar. Por eso es tan importante este aspecto de que tomemos en cuenta la perseverancia en la oración. Sea perseverante en la oración. La segunda parábola que encontramos en el mismo capítulo 18 de San Lucas, del verso 9 al verso 14, habla de dos hombres que fueron al templo a orar. El uno dice que era fariseo y el otro publicano. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran la religión más influyente que había en el tiempo de Jesús. Ellos presumían de ser seguidores de Moisés, de ser fieles a la ley dictada por Dios a través de Moisés, pero se habían apartado del verdadero sentido espiritual de servir a Dios. Y eran personas que se autojustificaban y que se creían más sabios que los demás, más santos que los demás. Y este era el tipo de religiosos que se llamaban fariseos. Entonces dice aquí que Jesús habló de dos personas que fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran las personas que no eran de la religión judía. Los fariseos eran de la religión judía. Los publicanos eran personas que no eran de la religión, y al contrario, no solamente no eran de la religión, sino que estaban al servicio del gobierno romano y se prestaban para ser los cobradores de impuestos que estaban sobre los mismos compatriotas judíos, y a ellos les llamaban publicanos. Pero aquí dice la Biblia, Jesucristo les enseñó sobre una parábola de estos dos hombres que fueron al templo a orar. Uno era religioso y el otro no tenía religión. Pero el religioso, el llamado fariseo, oraba, dice Jesucristo que oraba de esta manera, diciendo para sí mismo, dice: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Así oraba el fariseo. Pero el publicano, dice el Señor, que oraba de esta manera, estando lejos, dice que ni aún quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a este pobre pecador. Entonces Jesús dijo: de cierto os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces es importante ver cómo estaban orando cada uno de ellos. El uno oraba justificándose y creyéndose más santo que los demás y midiéndose con los demás. Pero el otro no estaba juzgando a nadie, no estaba criticando a nadie, no estaba acusando a nadie. Estaba acusándose a sí mismo, pidiéndole a Dios misericordia. Y esto nos habla de la importancia de acercarnos a Dios en oración, pero en una actitud de humildad, reconociendo nuestras faltas, dejando de estar acusando a los demás, dejando de estar viendo los errores de los demás y enfocándose en nuestros propios errores y poniéndonos delante del Señor como cartas abiertas para que el Señor las lea. Entonces dijo el Señor Jesucristo que de esta manera alcanzamos la misericordia de Dios, porque Dios se agrada de los humildes, pero los soberbios le desagradan. Entonces, dos aspectos importantes que quiero dejar en su mente y en su corazón, porque estamos hablando de la importancia de orar. Hoy más que nunca debemos de orar. Yo creo que debemos de pedirle perdón a Dios por tantas veces que ha habido culto en su iglesia. Si usted me está escuchando y usted es un cristiano, miembro de una congregación,
pero hace tiempo que no va a los cultos de oración de su iglesia. Usted debe pedirle perdón a Dios porque ha sido descuidado en esto. Si descuidamos la oración, descuidamos nuestra vida espiritual y quedamos desprotegidos. Debemos de buscar a Dios en oración. Pero estos dos aspectos son importantes. Primero, el ser insistentes, como la viuda que iba todos los días al juez pidiéndole que le hiciera justicia hasta que el juez le hizo justicia. Debemos ser insistentes en la oración, no desmayar, no dejar de orar. Y segundo, debemos de ser humildes a la hora de orar y dejar de estar acusando al resto de la gente que vive a nuestro alrededor, quizás nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, las personas que conocemos. Dejemos de estar viendo los errores de ellos y veámonos nosotros hacia adentro y pidámosle a Dios que nos perdone y vamos a alcanzar la misericordia de Dios. La enfermedad no te va a llegar y si estás enfermo Dios te va a sanar porque Dios se acerca a los humildes y se aleja de los soberbios. Recuerda estos dos principios: perseverancia en la oración y humildad a la hora de orar. Dios le bendiga y hasta la próxima.